Somos el equipo que va a hablar sobre el análisis bromatológico, químico y físico de los helados. Estamos conformados por Yair, Yahana, Jime, Isaac y yo, Andrea Reina. Pertenecemos a la carrera de nutrición de tercer semestre sección A en la materia de bromatología. Para comenzar este tema, conozcamos un poco sobre su historia, en donde tenemos que para el año 1660 el italiano Procopio inventó una máquina la cual era capaz de homogenizar frutas, hielo y azúcar, de la cual se obtenía una mezcla cremosa y helada similar a la que conocemos hoy en día. Tenemos como definición que son preparaciones alimenticias que han sido llevadas al estado sólido, semisólido o pastoso mediante una congelación después de haber pasado por una mezcla de materias primas puestas en producción y que deben mantener el grado de plasticidad y congelación hasta el momento de ser vendido al consumidor. También tenemos que los helados son productos que contienen muchos de los nutrimentos deseados para un buen alimento. En su fórmula tenemos una mezcla de sólidos de leche, grasas, azúcares, a las cuales se le añade normalmente emulsificantes, estabilizantes, colorantes y saborizantes. Estos componentes pueden tener efectos tanto positivos como negativos durante la elaboración de los helados. Aquí tenemos unas ventajas tanto desventajas en cuestión de grasas. De igual forma tenemos tanto ventajas como desventajas para la aplicación del azúcar. En el mismo caso están los sólidos de leche. Como una ventaja podemos mencionar que mejora la textura y contribuye a su sabor. Y como una desventaja puede llegar a causar algún tipo de arenosidad. De igual forma tenemos los saborizantes. Como su nombre lo dice, estos sirven para aumentar el sabor y dar una mejor aceptación para el helado. En el caso de los emulsificadores tenemos que estos nos ayudan al momento del batido mediante la dispersión de grasa y aire para obtener así un helado fresco y firme. En cuanto a los estabilizadores, son de gran ayuda ya que suavizan la textura y previenen la formación de grandes cristales de hielo. Y por último los colorantes, que nos ayudan a mejorar el aspecto y a identificar sus sabores. Las principales fuentes de grasa láctea vienen siendo leche entera, nata, leche entera en polvo, crema de leche y mantequilla, aunque esta última no se suele utilizar debido a su estructura que dificulta el equilibrio en la fórmula. En cuanto a la grasa, tenemos que esta puede ser láctea o de aceites vegetales hidrogenados o incluso de ambos. Esta representa aproximadamente el 13% de la fórmula y desempeña una función muy importante para la textura del helado. El porcentaje de grasa utilizado va a depender del tipo de helado, del clima y entre otros factores. La estructura del helado se vuelve muy compleja con la presencia de gas. Esta es una espuma sólida de células de aire cubiertas por la grasa emulsificada junto a una red de microcristales de hielo, que a su vez están rodeadas de un líquido acuoso en forma de sol. La textura de la grasa va a depender de muchos factores. Entre uno de ellos tenemos los contenidos de grasa y derivados lácteos, los aditivos añadidos, tratamientos térmicos, homogenización, velocidad de congelación y cantidad de aire añadido. Tenemos que la textura se considera la óptima cuando el conjunto de componentes proporciona una estructura tanto cremosa, uniforme, ligera y suave. Esto se refiere a la disposición y dimensión de las partículas que lo componen, es decir, cuando las partículas sólidas son lo suficientemente pequeñas como para no ser detectadas en la boca. Ya por último, de acuerdo a la norma oficial mexicana 036, tenemos estas especificaciones microbianas, en donde tenemos para los mesofílicos aerobios un total de límite máximo de 200.000 unidades formadoras de colonias. Para los organismos coliformes totales, 100 unidades formadoras de colonias. Y para salmonella en 25 gramos tenemos que debe ser ausente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso de elaboración del helado. Como ingredientes generales tenemos lo que es la fruta. Esta se escoge según el sabor del helado que se desea obtener. El agua sería una de nuestras moléculas disolventes. La maltodextrina es un emulsionante y también nos ayuda para aumentar el volumen del helado. La dextrosa es un edulcorante que nos ayuda a potencializar el sabor. El azúcar granulada nos sirve para aumentar el dulzor del producto. Y el neutro en base o fibra es un emulsionante y un estabilizante. Los emulsionantes nos sirven para disminuir la tensión superficial que existe entre dos líquidos que no se pueden mezclar, como en este caso sería el agua y el aceite. Los estabilizantes nos ayudan a que los cristales que se formen en el helado sean lo más pequeños posibles y así no sean perceptibles en la boca del consumidor. La leche y el aceite vegetal serían nuestra fuente de grasa y la principal función de la grasa en el helado es la textura. El primer paso para la elaboración del helado es pesar los ingredientes. Este es un paso muy riguroso ya que todo tiene que estar en equilibrio y pesar mal un producto puede traer que el resultado final no sea el esperado. Pueden formarse cristales más grandes o que el fundido sea mucho antes de lo esperado. El segundo paso para la elaboración del helado es la mezcla de los ingredientes.
Se siguió un orden, ya que de lo contrario no se tendría el resultado esperado. Primero son los ingredientes secos y ya una vez mezclados bien, se le agregan los líquidos. El tercer paso sería la pasteurización. Este tiene dos objetivos en la elaboración del helado. El primero y más importante es por seguridad alimentaria, ya que tiene la función de disminuir lo más posible el contenido microbiano que la materia pueda tener. Y la segunda razón por la que se tienen que calentar los ingredientes es porque así se activa el neutro. El neutro, pues como lo mencioné antes, tiene una función emulsionante y estabilizante. La pasteurización se puede llevar de diferentes modos, como sería la pasteurización lenta, que va de 62 a 64 grados centígrados por un periodo de 30 minutos. La pasteurización rápida se lleva a cabo de 72 a 73 grados centígrados por un lapso de 15 a 20 segundos. Dependiendo de la pasteurización que se va a realizar, se determina el equipo que se va a utilizar. Nosotros generalmente cuando acudimos a algún local de helados podemos ver lo que es el equipo de pasteurización rápida, pero ya si se trata de un uso industrial, se requiere la pasteurización UHT. El siguiente paso es la mantecación. La mezcla del helado se va a introducir a una mantecadora, generalmente es un cilindro. Las paredes van a estar a una temperatura de menos 35 grados centígrados. Existirán unas aspas que van a ir haciendo un movimiento. Este movimiento pues va a ser homogéneo hacia toda la mezcla y va a introducir aire en la mezcla. Aquí pues se produce el cambio de textura en el producto. Se procede al envasado. Se introduce la mezcla en un recipiente que sea apto para los alimentos. Este tiene que estar tapado ya que así se evita que el producto absorba olores. El siguiente paso es abatir. Se usa la batidora de temperatura para bajar la temperatura del producto a menos 22 grados centígrados como mínimo. Este proceso tiene que ser muy rápido. Es un proceso de ultracongelación. El agua que se congela dentro del helado lo hace en cristales mucho más pequeños. El helado está formulado para que esté a una temperatura de menos 14 grados centígrados y pues siempre se tiene que estar verificando que cumpla con esa temperatura. El siguiente paso es el etiquetado, donde se van a poner los datos del producto. Se pone el peso del producto, el nombre del elaborador y la fecha de elaboración. Como último paso tenemos el transporte. Ya que se trata de un producto congelado, se tiene que asegurar que el transporte no disminuya la temperatura del producto. Si la distancia es muy grande, se debe disponer de transporte refrigerado, que asegure una temperatura mínima de menos 18 grados centígrados. Si la distancia es pequeña, puede servir un transporte isotérmico o unos contenedores isotérmicos. Índice de acidez. El índice de acidez es un indicador de calidad, ya que es una medida del grado de alteración del aceite o de la grasa. ¿A qué nos referimos con esto? Que este índice de acidez nos va a indicar la calidad de una grasa o un aceite, dependiendo de también varios factores. Por ejemplo, puede aumentar cuando las semillas o frutos están en mal estado, o también si existe una maduración inadecuada en las semillas y también en los frutos. El proceso de obtención también llega a infligirse si el producto está defectuoso o si se obtiene de manera pues no convencional o literalmente el producto llega defectuoso. Y la mala conservación del aceite también es un factor del aumento de la acidez. El índice de hidroxilo es necesario para neutralizar la acidez libre en 1 gramo de grasa. Entonces, con este podemos neutralizar la acidez que existe en las grasas, la acidez libre, que existe en las grasas, y con esta se va a evaluar esencialmente a los ácidos grasos. Con el índice de saponificación nos va a ayudar para conocer el peso molecular promedio de los ácidos grasos que componen el líquido. Con los de solidificación nos van a ayudar o nos sirven para poder determinar el punto de congelación de una grasa mediante cambios de temperatura. Y el índice de yodo, nos va a indicar el grado de la insaturación de los ácidos grasos del triglicérido. Como sabemos, existen análisis que nos permiten conocer las características tanto físicas y químicas de los alimentos. Una de ellas, entre otros análisis, se encuentra el color Lobipon,
que es una escala que mediante técnicas de clasificación nos permite evaluar productos, en este caso el helado, mediante colores representativos en estándares o colores fijos. Tenemos también el índice de ácidos grasos, que nos permite medir la plasticidad de un aceite. Esta va mucho en relación sólido-líquido a diferentes temperaturas. En cuanto al helado, tenemos que las temperaturas, en sí una temperatura no hay una cifra concreta, solamente nos dicen que una temperatura que mantenga el grado de plasticidad y congelación suficiente. En las bibliografías se habla de un menos 14 grados centígrados aproximadamente. También tenemos la resonancia magnética nuclear, que esta se basa en la absorción de ondas por parte de los núcleos de moléculas orgánicas. Este tipo de análisis se encarga de medir el porcentaje de grasa sólida a una temperatura determinada. Se habla que en la nieve de vainilla está un porcentaje entre 63 y 67%. Tenemos también el punto de fusión, que esta es la temperatura a la que la fase sólida cambia a líquida. El punto de fusión en el helado comienza aproximadamente en los menos 18 grados centígrados. Tenemos el punto de humeo, que esta es la temperatura en la que se producen compuestos de descomposición visibles. En el caso del helado ocurre el desdoblamiento de proteínas, la fermentación con producción de ácidos y la lipólisis. Esta temperatura en el caso del helado se dice que es de 28 grados centígrados. También tenemos por último la prueba de frío, que esta nos sirve para determinar la eficiencia de invernación. En este caso se mantiene a 0 grados centígrados y se mide el tiempo en el que permanece transparente. Si el tiempo es mayor a 5 horas, se clasifica o se dice que el alimento es apto para consumo. Hola, mi nombre es Yahana Ayala Tejada y voy a presentar el último punto de la exposición. Autooxidación. Primeramente, en la elaboración de helados, uno de los defectos importantes que pueden aparecer es precisamente el olor y sabor desagradables, como a rancio, producidos por la oxidación de las grasas. Esto se debe a la autooxidación, que es el deterioro común de las grasas y aceites. Entre más saturado sea un ácido graso, con mayor velocidad será la oxidación. Función de los antioxidantes. Una de su principal función es que ceden electrones a los radicales libres, sin que se conviertan en uno de ellos. Cabe recalcar que se deben adicionar antes de que inicie la oxidación, de lo contrario, no pueden actuar en el producto oxidado. Estos compuestos previenen la oxidación de las moléculas insaturadas, ya sean ácidos grasos, los carotenoides y las vitaminas de aceites, chocolates, cereales, margarinas y nueces. Y bueno, ya llegamos a la pregunta final. ¿Qué tipo de antioxidante se utilizaría para el almacenamiento del helado? Se consideró que se puede adicionar la vitamina E, también conocido como tocoferol, el cual puede contrarrestar los efectos nocivos de la oxidación, evitando los malos olores y los sabores. Aquí, haciendo hincapié, la actividad antioxidante de la vitamina E se centra concretamente en inhibir la peroxidación lipídica que causan los radicales libres. Otros factores que consideramos para la selección de la vitamina E es que esta vitamina es soluble en grasas, no tiene tendencia a la coloración, tiene un gran poder antioxidante, como ya se mencionó, tiene una alta resistencia al calor y a la acidez, por lo que es termoestable, y por último, durante el almacenamiento de los productos lácteos, generalmente solo se pierde un 5%. Y bueno, esto sería todo. Gracias.